debate que estaba cegado, cerrado, clausurado en gran medida en la Argentina. Fue el comienzo de una oportunidad de meternos donde en general no se metía casi nadie. La segunda carta fue una carta sobre los medios de comunicación, cuando todavía no imaginábamos posible el camino tremendo que significó después la aprobación de la Ley de Servicios Audiovisuales. La tercera carta, heredera de aquella de clima destituyente, una carta donde hablamos bajo nuevas palabras de nueva derecha, para tratar de explicitar que había algo distinto, que no podíamos pensar de la misma manera la matriz de la derecha en la Argentina, en una época donde los medios de comunicación, donde el sentido común, la construcción de opinión pública, la sociedad del espectáculo, la capacidad de apropiarse incluso de tradiciones populares, parecían darle a lo que después en la cuarta carta iba a ser la restauración conservadora, palabras, ideas y formas de incidir directamente sobre la cotidianidad, sobre las conciencias, sobre el sentido común, como no había sucedido de la misma manera antes. Con esto quiero decir que Carta Abierta ha ocupado un lugar político-cultural importante, ha podido acompañar sin renunciar a su sensibilidad, a sus miradas críticas, a sus debates internos, a sus diferencias, ha podido acompañar, y más todavía que acompañar, se ha puesto muy fuertemente en esa tensión que significó a lo largo de estos años dar una disputa por el sentido, una disputa de matriz emancipatoria, una disputa incluso en el interior también de nuestro propio campo, de nuestro propio espacio político-cultural en el que tantas cosas se vienen diciendo, se vienen discutiendo y sobre el que seguramente después de octubre sucederán también nuevos e intensos debates, porque lo decía Carlos